Buenos días, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Eh, el título del sermón de hoy es Reflexionando sobre lo pasajero de la vida. Mire, déjeme decirle que una de las características más marcadas de la presente generación es la ausencia de sentido en la vida. Por un lado, mis hermanos, la búsqueda tan solo de placer instantáneo, y por el otro, la carencia del hábito de la reflexión seria en la gran mayoría de la gente ha hecho que las generaciones actuales vivan en una rutina incesante, pero que no lleva a ningún lado, a ningún propósito realmente trascendente o valioso a lo largo de su vida. Mire, ese asunto se vuelve trágico cuando recordamos que la vida es tan breve, que los años, como dicen por allí, pasan volando. Y cuando uno se da cuenta, pues los mejores tiempos se han ido ya. Los años de la vejez, en cambio, con sus achaques van llegando. Y después de todo, resulta que no hemos hecho nada valioso con nuestra vida. De hecho, sucede que la mayoría ni siquiera se detuvo a pensar en este asunto hasta que está ya casi en la recta final de su vida. Mire, el filósofo español Miguel de Unamuno escribió las siguientes líneas de manera poética, hablando de la vida pasajera y sin sentido cuando no está basada en la fe. Unamuno dijo: ¿qué es tu vida, alma mía? ¿Cuál tu pago? Lluvia en el lago. ¿Qué es tu vida, alma mía, tu costumbre? Viento en la cumbre. ¿Cómo tu vida, mi alma, se renueva? Sombra en la cueva. Lágrimas es la vida desde el cielo, y es el viento sollozo sin partida. Pesar la sombra sin ningún consuelo, y lluvia, y viento, y sombra hacen la vida. Mis hermanos, este poema de Unamuno nos hace reflexionar en que cuando la vida no tiene un propósito, no está fundamentada en la fe, resulta en un sinrazón, no tiene ninguna trascendencia. Ahora déjeme decirle que la escritura misma, en múltiples pasajes, nos recuerda esto. Y además, mis hermanos, nos advierte del peligro de no reflexionar en estas cosas, pues nuestro tiempo aquí, en este mundo, es muy breve. Mire, el Salmo 90 es una de las porciones más conocidas al respecto de este asunto de la brevedad de la vida. Escuche un fragmento del Salmo 90 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú nos has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Alguno incluso llega a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mis hermanos, cada palabra que dice el salmista, Moisés es el que escribe este salmo, es verdad. Pero yo deseo que usted centre su atención en la última frase, en ese versículo 12,
Si tiene abierta su Biblia, puede verlo ahí en la versión Reina Valera. Yo lo voy a leer de esta versión, traducción viviente. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mis hermanos, Moisés, el autor de este salmo, nos dice que conocer lo breve de esta vida debería impulsarnos a buscar sabiduría para aprovechar los días que nos son dados. Ahora, usted sabe, porque lo hemos explicado antes, que la sabiduría, tal como se le menciona en el Antiguo Testamento, resulta, mis hermanos, en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy yo deseo guiarle un poco en esto, para contestar esta pregunta, el propósito de la vida, teniendo en cuenta lo breve que es. Pero, mis hermanos, lo haremos dentro del marco que nos corresponde a nosotros como Iglesia de Cristo. Mire, algo que deberíamos preguntarnos cada cristiano el día de hoy es ¿cuál es la mejor manera de aprovechar esta breve existencia que tenemos en esta tierra? ¿Se lo ha preguntado usted? Mire, tal vez en estos días que se ha percibido la muerte más palpablemente en nuestra vida cotidiana, deberíamos pensar más en este tipo de cosas. Mire, nosotros como cristianos no solo debemos hacerlo por mero sentido común, sino además porque ese debería ser nuestro clamor, nuestra petición a Dios. Escuche otra vez usted a Moisés, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En la versión Reina Valera dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, tener la cosmovisión correcta hará que esta cuestión tenga sentido. Yo quiero que considere usted lo siguiente y que a mi parecer es el asunto más importante que deberíamos saber y que sin embargo yo creo que pocos tienen en cuenta para enfocar su vida con sabiduría. Mire, número 1, cuando Dios nos redimió, es decir, cuando nacimos de nuevo, nosotros fuimos puestos en una esfera de vida totalmente distinta de la anterior en que vivíamos hasta entonces. Ahora, esto, mis hermanos, es la gran cosa, esto es lo importante. Antes vivíamos en una esfera de vida, ahora vivimos en una totalmente diferente. Escuche usted a Pablo allá en Colosenses lo que él dice. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El momento, ¿cuándo es? Cuando somos redimidos, cuando nacemos de nuevo. Somos trasladados de un reino a otro, de una esfera de vida a otra. Escuche 1 Tesalonicenses 2:12. Dice el apóstol, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mis hermanos, la idea que Pablo enseña es que existen dos reinos o dos esferas de vida. La que pertenece a las tinieblas, por un lado, y la que pertenece al Hijo de Dios, en el otro lado. Dentro de la esfera o reino de las tinieblas, encontrar un propósito para la vida que valga la pena es prácticamente imposible, porque todos nuestros deseos, pensamientos, siempre van a estar enfocados en nuestro propio placer, en nuestra conveniencia, y terminamos haciendo las obras que el diablo quiere que hagamos. Pero, mis hermanos, dentro de la esfera del reino del Hijo de Dios, la cosa es totalmente diferente. Aquí todo tiene un sentido nuevo y distinto. Y yo quiero recalcar esto, mis hermanos, que lo pasamos desapercibido constantemente. Incluso lo hemos malinterpretado en ocasiones y lo llegamos a entender de manera defectuosa y errónea. Mire, yo creo, mis hermanos, que muchos cristianos entienden que nacer de nuevo, o ser puestos en Cristo, como lo dice Pablo, o estar en el reino del Hijo de Dios, que son términos todos ellos equivalentes,
Algunos entienden que significa simplemente tener una nueva filosofía o haber accedido a una ayuda para vivir mejor que antes, o tal vez adquirir un freno o un límite para no descarriarnos tanto. Es como, piensan ellos, incorporar a nuestra vida algunas ideas de cómo vivir mejor. Pero mire, yo lamento decirle que si usted pensaba esto, bueno, eso es un peligroso error. Si usted entendía, mi hermano, que el cristianismo se vivía de esa manera o significaba eso, entonces es que no lo ha entendido bien. De hecho, no ha entendido prácticamente nada. Y aquí, mis hermanos, es donde viene el asunto de la sabiduría. Pero no la del mundo, no la de los filósofos de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Yo quiero que usted escuche cómo Pablo entendió el cambio de lo que antes era y cómo fue introducido a una manera diferente cuando se volvió al cristianismo, cuando él se convirtió en cristiano. Se lo leo de la Nueva Traducción Viviente otra vez, porque esta versión, bueno, es un poco más sencilla de entender, pero prácticamente es lo mismo. Mira, escuche, Filipenses 3.5. Si tiene su Biblia ahí a la mano, búsquelo, Filipenses 3.5, pero yo se lo voy a leer de esta versión. Dice la palabra de Dios así: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Mis hermanos, para Pablo, la vida tuvo un significado completamente nuevo. Él no añadió a su antigua vida una creencia nueva. Más bien, él tuvo una vida nueva donde lo mejor de su vida pasada no era más que basura. Esto, mis hermanos, hizo que su cosmovisión cambiara completamente, es decir, su manera de entender la vida, sus valores, su comportamiento y por supuesto también el objetivo de su vida. Si antes se podía decir que Pablo tenía un propósito, ahora ese propósito había sido desechado y en su lugar había uno nuevo. Mis hermanos, esto es lo que implica hacerse cristiano o nacer de nuevo. No es añadir algo a tu vida, es desechar todo lo que tu vida era antes para entrar en una esfera completamente nueva con una visión totalmente distinta. Ahora, yo quiero concluir de leer el pasaje de Filipenses 3, del que he leído un párrafo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Mi hermano, si usted va a la Biblia y lee allí, con esas ideas de lo que para usted es ser cristiano,
esas ideas erróneas de que está tomando una nueva filosofía, una nueva religión o añadiendo alguna nueva idea a las muchas que ya tiene. Si usted va con esa manera de pensar a la Escritura, cuando la lea, usted no va a entender lo que la misma Biblia nos está declarando. El problema, mis hermanos, es que durante mucho tiempo hemos puesto más atención a lo que nos enseña una denominación o una iglesia determinada, pero no en lo que dice la Escritura. Y déjeme decirle que la Escritura es radical, mientras que los pensamientos humanos normalmente tratan de suavizar el pensamiento bíblico. Mi hermano, si usted entiende lo que implica la nueva vida que Dios le ha dado, y en la cual Él lo ha puesto a partir del momento en que usted nació de nuevo, usted debe saber que esta breve vida tiene un propósito bien claro, que estos pocos años de vida que podamos tener, como dice el Salmo 90, Moisés menciona que 70 a lo más, 80 en algunos, y eso con dolor y dificultades, usted debería aprovechar esos pocos años para vivir siendo como Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. Ese debería ser el propósito de su vida. Si quiere vivir una vida que trascienda, que sea vivida con sabiduría, que traspase de esta vida a la vida que viene, en ser gratos delante de Dios. Mire, vea su Biblia por favor en ese pasaje de Filipenses, porque le quiero explicar un par de cosas. Dice ahí en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la primera cosa. Mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, lo más valioso para Pablo, ante lo cual todo lo demás era basura, son estas dos cosas: conocer a Cristo y ganar a Cristo. Ahora déjeme decirle, conocer a Cristo significa experimentar de manera práctica lo que Cristo vivió. Porque la palabra conocer que se emplea aquí significa eso, conocimiento práctico. Cuando Pablo dice que él estimaba como pérdida toda su vida pasada por la excelencia de conocer a Cristo, él estaba hablando que para él lo más excelente era poder llegar a vivir como Cristo Jesús vivió. Más que su profesión, más que sus aspiraciones de ser rabino, más que cualquier otra cosa, experimentar la vida de Cristo ahora hacía que todo lo demás fuera basura. Número 2, ganar a Cristo. Ganar a Cristo, mi hermano, significa estar dispuesto a perder todo porque ahora tiene un premio supremo en su mente. Ese premio supremo o tesoro era Cristo mismo. Cristo mismo. De manera, mi hermano, que amar a Cristo, de manera que Él marca el todo en nuestra vida, es de lo que Pablo está hablando cuando Él llama a ganar a Cristo. Y tan es así que nosotros mismos deseamos ser como Él, vivir como Él. Esa es la nueva visión, ese es el nuevo propósito de la vida de Pablo. Amar a Cristo como lo más valioso de todo, intentar ser como Él. Mis hermanos, para el apóstol Pablo, por eso que acabamos de decir, continuar con la misión de Cristo Jesús, su Señor, de evangelizar a este mundo, se constituyó en su máxima tarea, porque eso es lo que Cristo hubiera seguido haciendo si Él no hubiera muerto tan joven en la cruz. Continuar la obra de predicar la salvación a los hombres. Y mis hermanos, ese es el mandamiento más importante que como iglesia nosotros tenemos. De hecho, usted recuerda ese pasaje de Mateo 28, la gran comisión. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Me parece que no hay palabras tan solemnes en los labios del Señor para otro mandato como este. Porque Él apela a la autoridad que tiene como Señor del cielo y de la tierra para enviarnos a hacer esa obra. Así que mi hermano,
yo quiero que tú no tengas dudas al respecto. Si tu vida, que de por sí es breve, la has pasado haciendo otras cosas, déjame decirte que todo eso es solamente basura. Has malgastado los años que Dios te ha dado. ¿Cuántos son? ¿20, 30, 40, 50? No importa qué tan valioso crees tú que ha sido lo que has hecho antes. Delante de Dios es basura. Un poeta afgano llamado Rumi dijo en una ocasión: la vida es como si un rey enviara a alguien a un país para cumplir determinada tarea. La persona va y hace un centenar de cosas, pero si no hace lo que se le pidió, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Mis hermanos, Pablo, antes de ser cristiano, creía que ser rabino y que ser celoso de la ley era el más alto propósito en la vida de un hombre. Porque, mis hermanos, eso era lo que cualquier judío de su tiempo pensaba. Pero eso era solamente producto de su cultura, de las ideas de sus tiempos. Pero cuando él conoció a Cristo, esa visión cambió. Y entonces se dio cuenta de que no podía desperdiciar ni un día más haciendo otras cosas, sino anunciar a Cristo. Esa era la manera más sabia de vivir los años que le restaban de vida. Mis hermanos, el tener esa visión en su mente y en su corazón de Pablo transformó literalmente a este mundo. Porque el evangelio que Pablo predicó llenó la tierra. Porque él tuvo una visión diferente a partir de que conoció al Señor. Ahora, yo quiero que tú reflexiones hoy en que si Dios aún te da vida, si no has sido tú de los miles que murieron en esta pandemia o de los que aún van a morir, yo quiero preguntarte qué vas a hacer con los años que te restan de vida. ¿Seguirás como siempre, malgastando la vida en lo tuyo, en tus planes de vida? O peor aún, ¿seguirás viviendo sin sentido alguno, solo manteniendo una rutina que sigues y has seguido por años? ¿Eso es lo que vas a hacer con lo que te queda de vida? Mi hermano, yo quiero, en esta reflexión final, que me digas una sola cosa. Solamente una. Como discípulo de Cristo que tú eres, porque si has nacido de nuevo eres un discípulo de Cristo, dime, ¿cuántos discípulos has evangelizado y enseñado para Cristo? ¿A cuántos del mundo has ganado para que sean discípulos del Señor y los has enseñado en la manera correcta de vivir? ¿A cuántos? Ya no este año o el anterior. Toda tu vida, ¿cuántos? ¿50? ¿100? ¡Ah, ninguno! ¡Qué desperdicio de vida si esto es así! ¿Te das cuenta por qué es importante considerar que la vida es breve y hacer algo al respecto? Mi hermano, yo te exhorto hoy a que renueves tu visión con la sabiduría divina. Haz tuya la visión que Dios quiere que tú tengas de la vida, esta breve vida. Y entonces déjame decirte que la vida tuya será de valor delante de Dios, no como la basura que vivías antes de conocerlo. Que el Señor te bendiga.